Paraguay. Efectivamente, probablemente la noticia más importante de la tarde porque estamos ante un hecho inédito. La figura de feminicidio, hay que decir, es un tanto nueva en nuestro país, no lleva más de 5 años y esta es la primera vez que se imputa a una persona por feminicidio sin que se haya encontrado efectivamente el cuerpo de la víctima. Hay que recordar que Joel Guzmán Amarilla ya había sido imputado por violencia intrafamiliar. Lo que tenemos hoy es una ampliación de la imputación con elementos científicos y técnicos. ¿Cuáles son esos elementos? Le vamos a pedir de primera mano a la fiscal Daisy Sánchez, a quien agradecemos por recibirnos, doctora, para poder explicarnos en detalle esto que tiene que ver con una imputación, como yo decía, inédita en nuestro país. ¿En qué se basa la Fiscalía para ampliar la imputación el día de hoy? Buenas tardes, gracias por recibirnos. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Dante, Enrique, a la audiencia de NPI Paraguay. Realmente el Ministerio Público responsablemente a lo largo de esta investigación fiscal ha incautado muchos elementos que son indicios, pruebas indiciarias, concomitantes y concatenados. Y primeramente, antes que entrar en el fondo de la cuestión, el hecho punible no debe quedar impune. El ordenamiento jurídico está redactado para tal efecto. Entonces, con todos los elementos que nosotros hemos recaudado en esta causa tan compleja, nos hace suponernos en este estadio, en este tiempo, realmente, luego de pedir la etapa, el tiempo extraordinario, el plazo de la etapa extraordinaria, nos permite pensar de que realmente nos obliga a imputar por ese hecho. Si bien es cierto, no es un acto conclusivo. Ahora nuevamente tenemos 6 meses para investigar el hecho. Puede que realmente resultare ella que esté viva, pero también así confirmar nuestra hipótesis, porque los elementos que hemos recaudado, estos indicios, las pruebas indiciarias, las pruebas indirectas, no nos han permitido salir de esa hipótesis, que el inquilinato donde ellos vivían podría ser el lugar del hecho, porque se puede notar con el procedimiento de quimioluminiscencia que se había realizado, se activó en varios lugares. Fueron en la cocina, en la pileta, en el lavadero y más en el baño, de donde en su totalidad casi fueron sangre femenina. Luego de esas sangres resultaron 3 toda sangre humana, luego sangre femenina y por último 3 fueron 99,9% cotejado con el fluido de los padres. ¿Qué nos dice eso? De que el resultado nos arroja de que es la sangre de Dayana el 99,9%. O sea, en realidad tenemos parte de ella en el lugar donde nosotros creemos que podría tratarse del lugar del crimen. Luego, todas las contradicciones que había realizado a lo largo de sus indagatorias tomadas, nosotros hemos analizado la fotografía que había alzado en estado de WhatsApp. Por ejemplo, esa fotografía que estuvo por 2 minutos y le tomó en screen de pantalla la joven, que es una de las testigos más principales, que vivía al lado del domicilio, de la pieza prácticamente del inquilinato donde vivían Dayana y Joel. Esa fotografía luego se tomó y realmente ahí nos dimos cuenta de que esa fotografía no se tomó antes, se tomó ese día de la noche de su desaparición. Y hablo de la fotografía para recordar que era una fotografía donde ella estaba completamente desnuda, se lo ve boca para arriba, y él había manifestado que fue días anteriores y sin embargo esa foto fue eliminada por él y se había recuperado técnicamente esa fotografía. Y a las 12:18 de ese 18 de septiembre fue tomada efectivamente la fotografía, como yo te dije. Y así también el circuito cerrado, se puede ver de que él salía y sin embargo él había negado salir esa madrugada. Y en 2 oportunidades eso se pudo cotejar con la declaración de Joana, la que vivía al lado en el inquilinato,
donde ella le escucha de madrugada, incluso las veces que había estirado la cisterna, la había despertado, él limpió todo ese lugar. Incluso ella manifestó que vio que compró kilos y kilos de jabón en polvo y sin embargo había usado todo. Es de público conocimiento cómo es la estructura de ese inquilinato, o sea, muy al lado vivían, ella podía ver todo. También se extrajo mensajes de su teléfono donde ella contaba episodios que vivía con el joven Joel y Dayana, y donde ella les resguardaba en la pieza, le tenía que llavear para evitar, como te digo, que el hecho pase a mayores. Incluso esta persona a quien la había mensajeado, que también es testigo de la causa, manifestaba, le decía, tenés que denunciar a la fiscalía, un día le va a matar. Y son episodios, innumerables testigos donde han visto de que él incluso por la calle la arrastraba del cabello por el suelo. Ella en vida había denunciado el hecho de violencia familiar en la comisaría J. Augusto Saldívar. Tenemos muchos indicios que no nos permiten salir de esa hipótesis. Ahora bien, como yo digo, teniendo un cuerpo, es fácil realmente trabajar teniendo el cuerpo a la vista. Solo que cuando no lo tenemos que trabajar 3 o 4 o 5 veces más de lo que realmente se tiene que trabajar para llegar a esta hipótesis. Si bien es cierto, esto no es un acto conclusivo, es una imputación, como dije, nosotros estamos obligados a pensar de que ella pudo haber sido asesinada por su expareja. Y además también tenemos los elementos de la cámara Gesell, donde el hijo menor a su corta edad, con psicólogos, había declarado y él manifestaba de que los episodios de violencia, sin entrar a detallar mucho en ese sentido, y realmente un indicio no puede condenar, pero varios indicios que llegan a completarse como pruebas indiciarias, pruebas indirectas, sí puede llegar a una condena. Podemos entender entonces, ahora la Fiscalía tiene otra vez 6 meses de plazo para presentar una acusación. Es importante hacer esa diferenciación. Ahora tenemos una imputación, en 6 meses la acusación, y aún sin cuerpo, ustedes están en condiciones de sustentar la imputación presentada el día de hoy, doctor. Si bien es cierto, una imputación se presenta con indicios. Nosotros, todos los indicios recolectados no nos permiten salir, como te dije, de nuestra hipótesis. Tenemos indicios que podrían llegar a una condena, porque son concomitantes y concatenados. Un indicio responde por el otro. Tenemos 6 meses de la etapa investigativa nuevamente por este hecho punible de feminicidio y realmente en condiciones estamos para ya realizar la imputación por feminicidio. Se puede dar las circunstancias de que realmente ella esté viva, pero las posibilidades son mínimas conforme a todos los indicios que ya hemos recolectado. Doctora, la sangre hallada en la llave de la motocicleta también sería sangre femenina, sangre de Dayana. Sangre humana, no fue apto para cotejo por la cantidad. Pero podríamos presumir entonces que en la moto se pudo haber trasladado eventualmente el cuerpo tras el asesinato. Esa es nuestra hipótesis. Todo es un supuesto en esta etapa. Ahora bien, el lugar finalmente, si bien ustedes hicieron decenas y decenas de allanamientos, el lugar en donde se pudo haber lanzado eventualmente el cuerpo es lo que hasta el momento no se tiene precisión. Y no hemos encontrado, si bien es cierto, el cuerpo. Como le dije, tenemos ya indicios suficientes para pensar de que ella realmente tuvo el peor desenlace. Y como te dije, nosotros como Ministerio Público estamos obligados a pensar y a pasar al otro estamento de que es el hecho punible por feminicidio. Compañeros, la doctora Daisy Sánchez también ya les escucha, entiendo que hay muchas consultas y así que agradecemos de ya esta exposición que nos está realizando la principal investigadora de este hecho, porque hay que recordar, es un equipo el que se conformó para la investigación de este caso. Sí, totalmente, además estuvimos haciendo una lectura al documento, muchísimas gracias, fiscala. La primera consulta es una cuestión de procedimiento, la imputación ya está
o ahora un juzgado tiene que evaluar y aprobar o no? La imputación está presentada al juzgado, ahora tiene que ser llamado para su imposición de medidas por el artículo 242 del Código Procesal Penal. Claro, pero ¿es posible que el juez rechace la imputación? No. Claro, o sea, la imputación es por parte de la Fiscalía y eso ya está definitivamente. Sí, recordamos de que el Ministerio Público puede imputar con indicios. Correcto. Bueno, doctora, fue la muestra esta que se tomó en el baño, recién nos recordaba el papá de Dayana cómo había sido eso. Ese es el elemento clave porque es la única muestra que se pudo someter a una prueba de ADN, es así, doctora, ¿verdad? Es lo que resultó, sangre femenina fue en casi su totalidad. Y la sangre que realmente tuvo la cantidad necesaria conforme a la genetista del laboratorio del Ministerio Público, el que se constató fue del baño, específicamente del baño. No obstante, el que sale 99,9% de la sangre de Dayana. No obstante, los demás todos fueron sangre femenina, incluso del pantalón de Joel, sangre humana, de varios elementos, la llave, como dijo Iván, como así también de varios lugares realmente, que tuvo reacción a la quimioluminiscencia. Claro, o sea, la prueba de ADN determinante para saber que esa sangre del baño era de Dayana, pero a partir de ahí las otras manchas de sangre, que no se pudieron someter a ADN, te dicen, bueno, era de una mujer, por lo tanto se presume que todas eran de la misma mujer, cuya fuente sabemos ya porque es la que estaba en el baño. Así es. Correcto. Doctora, ¿cuál es el relato entonces de los hechos, digamos? Porque veíamos recién el documento y decían, bueno, que Joel se contradijo en un momento dado al decir que él estuvo durmiendo hasta las 6, que él sale, se puede presumir ahora sí que el cuerpo fue trasladado en la motocicleta. También decíamos nosotros, presumen ustedes, suponemos un acto preparatorio de una planificación previa. ¿Cuál es el relato que ustedes tienen hoy, basándonos en estas pruebas? Y bueno, la hipótesis nuestra, resumiéndote, es de que el lugar del hecho pudo haber sido el inquilinato, conforme a los elementos probatorios, la forma que él había limpiado ese lugar, la necesidad que él tuvo de realizar esa limpieza por la declaración de Joana. Efectivamente sí encontramos nosotros que se había limpiado de manera apresurada. El teléfono de Dayana fue flasheado, como así también fue encontrado en poder de Joel. Y el circuito cerrado se contradice a lo que él había manifestado en su momento, que ella fue buscada por un auto gris. Ese circuito cerrado se volvió a estudiar y no se ha encontrado ningún auto gris que la había buscado a ella. Entonces nos hace suponer de que ella no salió porque no se le ve salir a ella. Sin embargo, a él se lo ve en 2 oportunidades como el circuito cerrado no puede detectar el tiempo de salida. No podía detectar el tiempo de salida, como te dije, de Joel, del inquilinato, pero sí la entrada, porque ahí se le escapa de que la luz de la moto estaba encendida. O sea, de manera intencional, él sale cuidadosamente, y probablemente de ahí, de ese lugar, ella había trasladado el cuerpo de Dayana. No sabemos si fue desmembrada, no sabemos si fue pero en 2 oportunidades sí salió de ese inquilinato. Si bien es cierto, no hemos encontrado el lugar
seguimos abocados a la búsqueda. Hemos realizado infinidades de allanamientos de público conocimiento, lugares donde nos han dicho hemos ido, pero hoy por hoy todos los indicios de manera perfecta se van hilando y concatenadamente y concomitantemente cada una de ellas. Entonces es lo que por eso tomamos la decisión de imputar por feminicidio. Sabemos que esta es una instancia, esta imputación, y todavía hay un proceso de 6 meses para ver cómo continúa esto o cómo termina finalmente. ¿A qué se podría exponer el muchacho? A una pena de 30 años. Doctora, quiero armar una hipótesis, o sea, imaginarme que llega a un juicio oral y público y todo sigue igual como hasta ahora, es decir, no hay cuerpo. Y supongo que la defensa va a hacer su trabajo. Hasta ahora, yo entiendo, doctora, de que lo que ustedes pudieron comprobar es que hay sangre femenina y que la sangre corresponde a Dayana. Pero ¿cuál es el elemento que ustedes van a comprobar de que hubo feminicidio si no hay cuerpo? ¿Cómo ustedes van a comprobar que Dayana está muerta o no? Como te dije nuevamente, los hechos punibles, como nuestro ordenamiento jurídico está preparado, los hechos punibles no pueden quedar impunes. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, si el cuerpo es arrojado al mar o es a la hoguera y se vuelve ceniza, de repente todos los indicios te indican de que esa persona sí realmente realizó el hecho. Hay circuitos cerrados que hablan un indicio por el otro. Ella en vida había denunciado, la fotografía realmente no es como él manifestó, sí fue tomada en el inquilinato. La sangre, la cantidad de sangre, a pesar de que él había lavado el lugar, que había lavado toda esa madrugada, estuvo despierto. O sea, todos esos indicios de repente no pueden dar una condena, a pesar de que en Paraguay no hay un antecedente de eso, pero sí en otros países me han pasado algunos fallos que tienen igual al nuestro. El artículo 105 habla de el que matara a otro. Bueno, pero tampoco condiciona que el cuerpo se encuentre. Si todos los indicios nos está diciendo de esa manera, no podemos hablar solamente de una violencia familiar ya. En este tiempo, no te digo al comienzo de la causa, pero en este tiempo, con todos los indicios que hemos recaudado a lo largo de esta investigación, con todo el circuito cerrado, los testimonios, mensajes, incluso que se hablaba ya de muerte por parte de la joven esta que era la que vivía al lado del inquilinato, por ejemplo. O sea, ella ya hablaba de muerte con otra persona y que un día le iba a matar y que ella tenía que siempre estar socorriéndole y llaveándole porque estaba muy golpeada. Había días que ella no se levantaba por los golpes y ella tenía que resguardarle en su pieza para evitar de que él llegase a matarla, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, como te dije, estamos en una etapa nueva, en una etapa donde realmente vamos a volver a poner todo de sí para llegar a un acto conclusivo justo y realmente, volviendo a tu pregunta, sí se puede dar una condena, yo estoy convencida de eso, porque la regla general es no dejar impunes los hechos punibles. Claro. Si nosotros trabajamos con un cuerpo presente, obviamente que va a ser un poco más fácil la investigación, pero si trabajamos sin cuerpo, pero todo lo demás indica de que ella fue asesinada o terminó con el peor desenlace, vamos a tener que trabajar 3 o 4 o 5 veces más. Sí, doctora, por último nada más, porque bueno, estamos también para continuar con este mismo tema después, pero se presume que tuvo ayuda, Joel, porque en el relato, digamos, vemos como que él logró deshacerse del cuerpo, hasta ahora no sabemos dónde, en una franja de tiempo que es como que fue muy rápido, ¿verdad? Sí pareciera que él preparó todo
Pero ¿tuvo ayuda de alguien? ¿Se puede presumir eso? Hasta ahora nosotros con todo lo que tenemos no seguimos pensando de que él pudo haber hecho solo. Al menos que salte en esta nueva etapa algo nuevo. En este momento nuestra hipótesis sigue siendo de la misma forma. Que él estuvo solo por el momento. Una ultimísima, doctora. Esa foto que a lo mejor equivocadamente Joel levantó a las redes, ¿se pudo comprobar si esa foto él compartió con alguien, con algún contacto? Él solamente alzó en su estado de WhatsApp por equivocación, porque estuvo 2 minutos. Y en esos 2 minutos, Joana, la testigo que estaba viviendo en el inquilinato, fue la que hizo el screen y pasa ella a los padres, una vez ya que se había realizado la denuncia. Es ahí que empieza a creerse de que ella estaba ya sin vida. Incluso el papá el mismo día estaba seguro de que él fue el que realizó el hecho. El día de la denuncia prácticamente fue. ¿En esa foto, doctora, había o no sangre? No había sangre porque fue tomada del torso para abajo, completamente desnuda, con la posición boca arriba y con los brazos abiertos. Wow, qué fuerte. Se le pudo reconocer, según el papá, y realmente, y aparte que el piso del inquilinato era, y él mismo dijo también de que era Dayana, pero que fue tomada días antes. El padre vio enseguida el lunar tipo cicatriz blanco que tenía al costado. Claro. Y fue tomada esa noche, no días anteriores. Esa marca fue también importante para reconocer el cuerpo. Para cerrar esta última pregunta, con respecto al cuerpo de Dayana, ¿se va a esperar únicamente una declaración de confirmación donde pudo estar el cuerpo o se van a seguir haciendo búsquedas? Nosotros paralelamente vamos a hacer búsquedas siempre donde nos indiquen, donde pueda haber algún tipo de resultado, de indicio, puede que ahora hable alguien y volvamos a buscar. Eso no vamos a parar de realizar porque realmente también es la intención de eso, ¿verdad? Incluso, como le dije, puede ella aparecer viva de repente, pero la imputación, nosotros, como te dije, estamos obligados a pensar ya de otra manera teniendo las cantidades de indicios que tenemos ahora. Totalmente, muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Gracias, Iván, también. Y bueno, vamos a estar muy pendientes a un caso que es histórico ya de por sí, y con esto ahora también tiene otro capítulo y algo inédito. Tuviste que explicarnos que incluso tuviste que basarte en cosas de otros países, así que muy atentos a todo y muchísimas gracias, doctora, ¿sí? Gracias a ustedes. Sí. Gracias, Iván. Gracias, compañeros. Hasta luego. Muchísimas gracias, Iván Páez, nuestro compañero que fue volando junto a la fiscala. Él continúa en una cobertura ya en los siguientes informativos, en la jornada, hoy en nuestro servicio informativo central. Vamos a tener parte de lo que dijo la fiscala, lo que dijo el papá y un montón de reacciones más en torno a este caso. Estas imágenes que poníamos recién en pantalla dividida, porque también los compañeros a quienes agradecemos estuvieron trabajando en la búsqueda de todo el archivo relacionado al caso de Dayana, y son imágenes que ahora tienen un valor superior. Este es el momento en que hacían las pruebas de luminol. Tal cual. Que fue después, era una prueba súper determinante. A mí se me hace que esto fue este año, en los primeros meses, pero de este año. Fue a finales del año pasado, del mes que hicieron. 30 de septiembre de 2020 esto, ¿verdad? Casi un año atrás. Bueno. Que hicieron las pruebas de luminol. Y fíjense cómo ahí no aclaraba bien la fiscala, ¿verdad? Bueno, primero, uniendo con lo que dijo el papá, la fiscalía va a la casa, se va otra vez a la casa. Los padres van ahí, creo que era una zona lacrada, por eso es que él dice, estuvimos ahí enfrente, dice el papá, ¿verdad? Yo tengo entendido que era una zona que estaba lacrada. Y dice, ellos huelen un olor raro y le preguntan a una vecina y la vecina le dice, del baño viene el olor. Por eso es que ahí me cierra el hecho de que la escena no se contaminó porque ellos no podían entrar. Y la vecina le dice, hay un olor muy fuerte que viene desde el baño. Yo recuerdo que estuvimos inclusive en la cobertura de eso, un año atrás.
Y la fiscalía, ellos les llaman a la fiscalía, e incluso se quejaron acá en la televisión, Dante le dice, ¿cómo puede ser que haya olor hasta ahora? Y nosotros encontramos algo que la fiscalía no vio. Ahí es que recogen la muestra de ADN, la muestra de sangre que estaba en el baño, y esa muestra fue determinante para saber que era sangre de Dayana. El resto de las muestras de sangre que se detectaron en esta prueba, en esto que están viendo ustedes en pantalla ahora, el luminol, demostró que eran sangre de mujer, pero no era suficiente para hacer un ADN. Quiero hacer yo la construcción de la hipótesis fiscal, Sí. si me permiten. Sí, señor. Sí, señor. En base a la imputación y con base a lo que acaba de decir la agente fiscal Sánchez. ¿Por qué le pregunté yo si en la foto que ellos tienen había sangre? Por algo que ella dijo previamente. Y háganse la idea, ¿cómo van a transportar un cuerpo en una moto? Medio difícil, ¿verdad, don Roque? Medio difícil. Estamos hablando un cuerpo muerto, fuerza totalmente muerto, o sea, y no aparece en los vídeos bulto. Puede ser que no. No había sangre. Ellos creen que cuando ven esa foto, Dayana ya estaba muerta. Y la fiscal dijo en una parte de la entrevista, utilizó esta palabra, desmembramiento. Sí. Y es ahí quizás donde se produce la sangre en Dayana. Estoy tratando de construir, repito, la hipótesis que tiene la fiscalía. Entonces las imágenes podrían ser, Dante, ya del cuerpo ya fallecido, entonces esa foto que él subió No, en el y WhatsApp. eso es lo que dice la fiscal, que cuando esa foto que subió equivocadamente, Dayana ya estaba muerta. Ahora, Qué ¿por qué morbo si ella quitar estaba fotos. muerta y no había sangre en el escenario? Para poder llevar el cuerpo lo hizo. Después encontraron sangre por todos lados. Porque, y esto, repito, estoy tratando...